Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. Esta es una actividad académica del Centro de Historia de Envigado con la Administración Municipal de la Ciudad Señorial en cabeza de la Secretaría de Cultura. Nos acompañan en esta actividad Fabio Carballo, catedrático universitario, profesional, historiador de la Universidad de Antioquia, Sebastián Marín, igualmente egresado y titulado como historiador profesional en la Universidad Alma Mater de la Raza. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Vanegas. Vamos a tratar las raíces y formación de Envigado en la época postcolonial, republicana y moderna, siglos XX y inicios del XXI. Bueno, entonces podemos hablar de ese final del siglo XIX en este Valle de la Aburrá, pero específicamente en el sur del Valle de la Aburrá, y ver cómo se vivieron esas épocas, que fueron épocas aciagas, épocas difíciles también para la nación, en medio de las guerras civiles, y en las que también está inmersa de alguna manera la población envigadeña. Sí, doctor Vanegas, que podrías darnos un recorderis sobre estas situaciones para finales del 19, principios del 20. Pues la influencia de los envigadeños en la administración nacional con José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo al lado del Libertador, luego la liberación de los esclavos que empezó en Antioquia por disposición de Juan del Corral, que acató una propuesta de José Félix de Restrepo, que fue quien redactó el documento de liberación de los esclavos en el departamento de Antioquia. Pero ya pasada la primera mitad del siglo XIX, empiezan las actividades de personajes de gran valía como Manuel Uribe Ángel, el médico que ha sido catalogado como uno de los sabios de Envigado, cuyos estudios los adelantó en la capital de la República y en París. Ese fue uno de los ilustres pensadores envigadeños que dejaron vasta obra, una geografía, una historia y unos tratados sobre la medicina copiada, traída de Francia. Esa era la actividad de Manuel Uribe Ángel, que además fue fundador de la Academia Antioqueña de Historia de 1902. Luego, otros personajes como el primer abogado titulado en la Universidad de Antioquia, el general Marceliano Vélez, envigadeño, rector también de la misma Universidad de Antioquia. Se inicia la actividad fabril en Envigado en 1912 con el establecimiento de la fábrica Rosellón. En 1940 fue comprada por la empresa Textil Coltejer. Otras empresas que se constituyeron en la primera mitad del siglo XX fueron la industria de cauchos Grulla,
la fábrica de calzado Rey Sol, la fábrica de calzado La Bota del Día, la empresa productora de vidrios Peldar, fundada por Pedro Luis y Rubén Darío Restrepo. Eso constituye la industrialización de Envigado en los primeros años del siglo XX. Posteriormente se establece la gran empresa que es Sofasa Renault, cuyas instalaciones en este momento constituyen la más grande entidad industrial de Envigado. Igualmente se estableció la sede de la comercializadora El Éxito. El grupo de Éxito tiene establecida su sede en Envigado. Sí es. Otras empresas se constituyeron, pero en los terrenos que ahora hacen parte del municipio de Sabaneta, que municipio, área que hasta 1967 perteneció a Envigado como corregimiento. Ujú. Allí estaba la empresa Gravetal, la empresa Corona, la empresa Curtimbres de Sabaneta, entre otras. Desde siempre, cuando pertenecía el corregimiento de Sabaneta, ahora municipio, a la ciudad de Envigado. Entonces vemos un movimiento muy bueno de personas, envigadeños que van hacia el suroeste, vuelven a Envigado, y también de empresas. Un tiempo a principios del siglo XX de desarrollo económico, un tiempo de prosperidad, si lo queremos llamar así, en que estas tierras envigadeñas acogen, reciben a esas empresas y a sus empresarios y a un pueblo que está aquí para trabajar en esas empresas. Entonces podríamos hablar de un Envigado que acogía, un Envigado que era un buen territorio para la actividad empresarial, digamos, para principios del 20. Precisamente me gustaría anotar que para finales del siglo XX la figura de don Manuel Uribe Ángel, aparte de su sabiduría como médico, como académico, tuvo un papel político muy importante y sobre todo en la formación de la mentalidad del envigadeño, un político pragmático. Don Manuel Uribe Ángel era liberal, pero era también reconocido y respetado por sus coterráneos conservadores. Asumió el gobierno de Antioquia en momentos difíciles de transición política y gracias a él se mantuvo el orden y la estabilidad, cosas que favorecieron la creación de industrias, el asentamiento de personas y las mejoras que se afianzarían en el siglo XX. Claro, precisamente las imágenes, los bustos de Manuel Uribe Ángel y de Marceliano Vélez ornan esta sala. Marceliano y Manuel, el uno conservador, el otro liberal, los unía el afecto por su pueblo y la indeclinable fervor religioso, ambos católicos practicantes, Manuel y Marceliano. Era pues, y de paso hay que destacar la labor de la Iglesia en la formación de los pueblos. La Iglesia Católica fue líder con la conformación de centros educativos. De común acuerdo con la administración municipal se fundó el Colegio Manuel Uribe Ángel, pero antes, porque el actual MUA, Manuel Uribe Ángel, es la segunda etapa, en la que parte de la década del 50. Antes hubo otro establecimiento, pero por razones presupuestales desapareció un tiempo el Manuel Uribe Ángel, que era sostenido por el municipio con gran participación de la Iglesia. Antes la Iglesia, a finales del siglo XIX, trajo a estas veredas, a estos lares, las hermanas de la presentación, francesas
de la comunidad de Maripuspán. Y el lugar donde se construyó y donde está el colegio femenino, el colegio de la Presentación de Envigado, esos terrenos donde se establecieron esas instalaciones fueron donados por la familia de Manuel Uribe Ángel a instancias del párroco de Santa Gertrudis, la Magna de Envigado, el sacerdote nacido en Sonsón, Jesús María Mejía Bustamante. Es decir, doctor Vanegas, que hay una tradición de más de 100 años de esta educación religiosa por parte de las hermanas de la Presentación. También llegan los hermanos de la Salle, y entonces hay toda una tradición cultural, religiosa, europea, pero también de la cultura aquí a Envigado, y eso es parte de la formación de ese Envigado del siglo XX, parte de su formación cultural. Claro, los hermanos de la Salle llegan en 1954 a asumir la dirección del colegio parroquial, cuyo nombre era Jesús María Mejía. Era un colegio parroquial con aportes importantes del municipio. Cuando la parroquia, el sacerdote nacido en la ciudad de Granada, Jesús Antonio Duque, trajo a los hermanos franceses también de las escuelas cristianas de San Juan Bautista de la Salle. Los primeros hermanos cristianos que llegaron a Envigado fueron el francés denominado hermano Arnaud o Arnoldo, el nariñense de Pasto, Constantino Andrés, y el nativo de Pácora, hermano Germán Horacio Tobón. Fueron los tres primeros hermanos cristianos que llegaron a la dirección y a la docencia del colegio La Salle de Envigado en 1954, que cambió el nombre Jesús María Mejía por Colegio La Salle. A estos hermanos los acompañaron los particulares, los civiles, porque ellos tenían una investidura eclesiástica, con la excepción de que no tenían el sacramento del orden. Eran hermanos vinculados a la Iglesia Católica, pero no celebraban misa. Los acompañó en la labor docente Leovigildo Pineda, Manuel Osorio, de la ciudad del municipio de Jardín, Eduardo Delgado, Luis Restrepo, en fin, un número importante de particulares, algunos envigadeños que fueron nuestros profesores en esa época de la década del 50, cuando llegaron los hermanos cristianos a Envigado. Del 50. También es importante resaltar en esa cultura cristiana el trabajo y la labor. La Iglesia jugó un papel fundamental con toda su doctrina social en lo que fue el agrupamiento y la formación de organizaciones obreras que tenían también, aparte pues, de su vocación laboral, un sentido cristiano y de caridad. No solo se dedicaban a lo que es meramente sindical, sino que hacían obras de caridad, donaron algunas estructuras, estatuas a barrios de Envigado, y todo eso inspirado en el liderazgo de los sacerdotes y la iglesia en sí misma. También los padres benedictinos, los monjes, llegaron a lo que hoy es el barrio Zúñiga, jugaron y juegan un papel importante en materia educativa y en el desarrollo de esos sectores que eran más rurales en aquel entonces. Entonces el liderazgo de la iglesia en las comunidades, en la labor obrera, se ve mucho y ha inspirado y, digamos, fortalecido esas raíces del trabajo honesto y respetuoso del envigadeño. Tiene razón. La organización laboral de la iglesia para los jóvenes se llamó Juventud Obrera Católica y dos centrales sindicales, la una de izquierda y la otra de centro y derecha,
eran la Unión de Trabajadores de Antioquia, UTRAN, La UTRAN. respaldada por la Iglesia. Y la FEDETA era la Federación de Trabajadores de Antioquia, era de izquierda. Pero la UTRAN tenía un marcado respaldo De la Iglesia. y tenía su propio periódico, el periódico Obrero Católico. Obrero Católico dirigido por la curia arquidiocesana, pero con una orientación hacia la defensa del trabajador, aplicando la tesis de León XIII, establecido en la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que era la doctrina social de la Iglesia, luego divulgada ya en forma académica por la Universidad Pontificia Bolivariana. También pasó eso aquí en Envigado, también se vio ese trabajo de la Iglesia, tanto en los colegios, digamos, como en las empresas, dado que Envigado es un lugar de muchas empresas, como nos decía el doctor Vanegas hace un momento. Es que los sindicatos de Envigado, todos eran de las empresas de Envigado. Había sindicatos estimulados por la Iglesia y por las mismas empresas. Esos sindicatos eran afiliados a la Unión de Trabajadores de Antioquia. A la UTRAN. Aquí no había sindicatos de FEDETA. Mire eso. Entonces, de ahí también le hago una pregunta. Sale la idea del barrio, de los barrios católicos, como el barrio obrero, digamos, en Bello, en otros lugares. Así también acá hay un barrio impulsado por una empresa que sería el barrio obrero. Es el barrio que también durante un tiempo se llamó Jesús María Mejía en la Bahía, sacerdote que durante 49 años fue párroco en Santa Cruz. Ese barrio se estableció por la empresa Coltejer en la década del 40. En la década del 40. Inicialmente fue arrendado a los trabajadores y luego se les entregó, se les adjudicó a un precio muy razonable y para pagar en periodo extenso. Claro, entonces ahí entra un asunto social de las mismas empresas con sus trabajadores, por ejemplo, la creación de los barrios obreros, en este caso del barrio obrero. Y noto, les pregunto, doctor Alfredo y Sebastián, noto también que si hay este número de empresas en Envigado para principios, mediados del siglo XX, pues debe de llegar mucha gente, debe haber un grupo de personas de otros municipios, de otros pueblos, que van llegando a la ciudad de Envigado, y me parece a mí que se van volviendo envigadeños. O sea, esta es una ciudad que los acoge, así como acogió a las empresas, acoge a las órdenes religiosas y acoge a las personas que llegan a trabajar en esos lugares. Es que se daba una facilidad no solo de obtener empleo, sino del transporte para llegar, porque el llamado ferrocarril de Amagá llegaba antes de llegar a Medellín, y aquí estaba garantizado el trabajo para el que llegara, y se establecieron muchas familias, algunas cuya génesis era Envigado, porque los envigadeños fueron fundadores de pueblos de casi todas las poblaciones del suroeste, que llegaron a trabajar aquí y han marcado la pauta y son parte esencial del desarrollo político, económico y social de Envigado. Porque el que llegó a la estación, el que entró a la órbita, a la jurisdicción de Envigado, es envigadeño sin discriminación. En Envigado siempre serán las personas bienvenidas. Es envigadeño. El que llegó a Envigado Es envigadeño. es envigadeño. Muy bien, Sebastián. Precisamente como apunta el doctor Vanegas, el establecimiento de la industria en Envigado fue el hito o el punto donde empieza el crecimiento urbanístico de la ciudad como tal. Surgen muchos barrios de personas recién llegadas, se establecen también dueños de empresas, no solo de Envigado, sino de Medellín, y estas personas empiezan a mejorar caminos, empiezan a invertir en la ruralidad donde están o en la misma ciudad. En algunos casos propiciaron la llegada de la electricidad, de los acueductos.
y mejoran el desarrollo comunitario. Indudablemente la industrialización ayuda al crecimiento de Envigado de una forma increíble. En unos pocos años, en la mitad del siglo XX, empezó a crecer increíblemente la ciudad. Entonces, la acogida que se les daba a las personas por la necesidad de mano de obra también le dio un carácter a la ciudad de ser algo cosmopolita. No se asentaban en Medellín, sino que se quedaban en Envigado y fueron enriqueciendo también la tradición y la cultura de la ciudad con nuevos conocimientos de una ciudad que se fue enmarcando como un lugar de educación, de gente educada, de gente estudiada, preparada, que tenía varios oficios, resaltando al envigadeño ese carácter también de persona educada y del aprendizaje que se dio en ese siglo. Es que las condiciones tanto de los residentes como de las facilidades del entorno, la quebrada La Yurá era de buen caudal y se estableció la factoría Rosellón porque con agua de La Yurá se generaba energía. Una máquina fuerte instalada en donde ahora está la Universidad de Envigado generaba energía para los requerimientos iniciales de Coltejer. Coltejer, después del aprovechamiento hidráulico de las aguas de La Yurá para la producción de energía, instaló otras máquinas diésel y luego con el desarrollo de las factorías en Itagüí, una gran planta de generación, una caldera gigantesca alimentada por carbón de Amagá. Igualmente, en la factoría de Rosellón también hubo calderas generadoras de energía que utilizaban ese mismo carbón de Amagá, carbón que llegaba por el ferrocarril hasta la estación de Envigado. En la estación de Envigado, que se llamó Estación Manuel Uribe Ángel, ahí los vagones del tren se trasladaba el carbón de Amagá a camiones, a volquetas que la llevaban a la fábrica de Rosellón y otros convoyes de ferrocarril, gracias a las instalaciones hechas por Coltejer, penetraban hasta la propia factoría con el carbón. O sea que el destino final era la boca de la caldera. Y había todavía en este momento está funcionando la caldera en Itagüí, en la zona, en lo que quedó de la antigua empresa Coltejer, que todavía no se ha terminado de liquidar. Claro, yo en las investigaciones que hemos hecho sobre los barrios de Envigado, me pregunto cuál era el voz a voz respecto a Envigado, cuál era ese voz a voz que se daba a principios del siglo XX, porque lo que he encontrado es que, por ejemplo, aquí llegó gente de Medellín, aquí llegó gente del suroeste, aquí a Envigado llegó gente de Urrao, por ejemplo, unas familias específicas que me dijeron de un barrio de acá que llegaban de Urrao, llegó gente del otro lado, de Guayabal, de Itagüí, pasaron a este lado. Entonces, frente a todo eso me pregunto, bueno, ¿cuál era eso que se decía, que se murmuraba respecto a este territorio para que el que llegara se sintiera acogido, empezara un proyecto de vida aquí en este lugar de Envigado, se quedara en Envigado y se sintiera como envigadeño? Entonces ahí habría mucho que decir sobre esa cultura envigadeña. No, la razón es muy simple. Envigado es un crisol donde las personas, las razas, las ideas se funden y confunden por el bienestar de todos. Es el Envigado, el crisol. El crisol. Es el crisol. Entonces, esa comprensión, esa conjunción de mentalidades hacen que Envigado sea una ciudad feliz, porque las personas se respetan, tienen un ingreso importante porque hay ocupación, hay trabajo, en fin,
multitud de actividades que le dan esa característica a Envigado, que ha sido esencialmente incluyente. Envigado es incluyente, respetuoso con el otro y con una característica también, que es la preocupación por la cultura. Y como hemos recibido la ilustración europea por las hermanas de la presentación de Maripuspán, por los hermanos de San Juan Bautista de la Salle, y ahora en épocas más recientes, la llegada de los benedictinos a lo que se llamó Casa Mora, que es el colegio benedictino, el área del colegio benedictino perteneció a la familia de don Jesús Mora. La finca se llamó Casa Mora. Y otro hito de la economía, don Félix de Bedú, un gran empresario, propietario de la tipografía y litografía Bedú. En esa empresa litográfica no solo se elaboraban libros y cuadernos, sino que llegó a ser impresora oficial de moneda. Y don Félix de Bedú falleció en Envigado, en su casa de campo, en la loma del Escobero, que se llamó la Loma de los Bedú, muy cerca a lo que ahora es el Hospital Manuel Uribe Ángel. Igualmente, con la oferta educacional, vino la oferta de salud. En Envigado, desde los primeros años del siglo XX, se tuvo un servicio de salud municipal, luego respaldado por el departamento, y posteriormente el municipio estableció su propio hospital, que sigue vigente, el Hospital Manuel Uribe Ángel. Y en la vigencia del Seguro Social, Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aquí esa entidad construyó la Clínica Santa Gertrudis, que se especializó en una clínica materna, un hospital materno-infantil. Precisamente, profesor Fabio, ¿por qué Envigado era ese imán que atraía a tantas personas, aparte de la oportunidad laboral que presentaron las empresas, también la posibilidad de un ascenso social, de una mejora económica, que empezamos a ver en nuestros barrios cuando hacemos las historias del siglo XX? Pasamos de casas que eran de bareque, con techos de paja en la ruralidad, a casas que ya tenían sus tejas, sus tapias, sus paredes, sus corredores más grandes, tenían su solar. Entonces la adquisición de tierra permitió a la gente desarrollarse, y sobre todo, en el caso específico de la electricidad, teníamos obreros que se volvían eléctricos, entonces aprendían a manejar los aires acondicionados, todas estas nuevas innovaciones que iban llegando constantemente a Medellín y a Envigado. Entonces también es importante resaltar las comunidades, a pesar de ser rurales, un poco distantes, tenían una apertura hacia el recién llegado. Las personas se acoplaron entre las comunidades que fueron llegando, demostrando una solidaridad y un espíritu de vecindad que caracteriza al envigadeño de los barrios, pues esa acogida hacia el otro. La calidad de vida de Envigado tiene una característica, es la identidad entre tres factores. Una magnífica administración pública, una gestión y colaboración de la empresa privada, indudablemente el liderazgo de la iglesia. Y lo voy a explicar. Cuando se necesitó la construcción de un colegio, la administración acudió a la empresa privada y mediante el anticipo del pago de impuestos se podría conseguir los terrenos y dotar los establecimientos educativos. Yo mismo fui actor de primer orden en la década del 60, cuando ingresé al Consejo Municipal. Compramos la finca Villa Inés y yo he afirmado repetidamente
a 100 metros del parque principal y a 15 pesos la vara de tierra, que era la medida tradicional que venía de España. Ahí en ese lugar, ahí está situado el Instituto Manuel Uribe Ángel, el célebre MUA, establecimiento precioso, muy bien dotado, que ya pues en su segunda etapa viene desde la década del 50. Cerca al puente, en lo que se llamó el Camino a Río Negro, al sitio La Máquina, muy cerca de donde está el actual Hospital Manuel Uribe Ángel, se estableció la normal superior de Envigado, que antes se llamó normal de señoritas, que era a una cuadra del parque principal, donde en este momento están las instalaciones de la sala de velación La Inmaculada. Es decir, Envigado está cercado, muy bien cercado, por establecimientos educativos, por colegios de primera magnitud, liderados inicialmente por el municipio y con la participación indudable de la Iglesia. Ahora ya contamos con establecimientos universitarios como la institución universitaria de Envigado, la primera universidad pública municipal, que es la institución que está en las grandes instalaciones modernas donde operó la extinguida empresa Rosellón. Es decir, eso marca el gran desarrollo que indica el bienestar de Envigado. Una buena administración pública, una colaboración de los empresarios, de la empresa privada y una participación increíble de la Iglesia Católica, especialmente desde la parroquia de Santa Gertrudis la Magna. Sí, claro. Vuelvo a nuestras investigaciones sobre los barrios, teniendo en cuenta, doctor Vanega, lo que usted está diciendo, esa colaboración iglesia, Estado, empresarios o empresas, y pensaba también en los líderes, en los hombres de liderazgo, las mujeres de liderazgo que también ha tenido el municipio, porque cuando uno empieza a mirar la entrada, por ejemplo, por Bosques de Zúñiga, que era terrenos en una parte del doctor Córdoba, en otra de la familia Chavarría, donde está hoy el colegio, cerca donde está el colegio teresiano, también, que es otra institución importante, y cómo estos hombres también aportaron, estas personas aportaron desde su cultura, el señor Álvaro Villa, cómo aportaron desde su cultura también a darle un toque cultural a Envigado, desde su visión de sociedad, desde su visión de mundo, pudieron apoyar, el mismo Fernando González. Entonces todo se puede empezar a apoyar. Y ahora hoy, el día 11 de noviembre, se celebraron 118 años de nacimiento de nuestra pintora universal Débora Arango. Pero igualmente la lista es muy grande y no podemos detallarla porque caemos en el error de excluir. Pero sí es importante citar, por ejemplo, a un gerente del Banco de la República, Carlos Mario Londoño, que fue secretario de Gobierno de Antioquia, fue secretario general de la Presidencia de Colombia y presidente del Banco de la República. Hay una cantidad de envigadeños desde siempre en posiciones muy destacadas y actualmente... Eso podría decirse que actualmente todavía se lidera. Hay muchos jóvenes que están en este momento en la investigación científica y en la producción de riqueza en el mundo y que sienten a Envigado como lo que son, como parte de su tierra. Y también levitas, tenemos el obispo auxiliar de Quebec, que aquí nos ha acompañado. Es envigadeño. Que es envigadeño, claro.
es el sacerdote y obispo Juan Carlos Londoño. Y antes Monseñor Darío Molina, también obispo, dentro de los últimos sacerdotes que han tenido posiciones en la jerarquía Prominente. eclesiástica colombiana. Rubén Darío Vanegas Montoya, sacerdote franciscano, que fue rector de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, Germán Vanegas Montoya, primer rector de la Universidad de Envigado. También el establecimiento de la Cámara de Comercio de Aburrasur, donde también los envigadeños jugamos un papel importante. Cámara integrada por los municipios de Sabaneta, La Estrella, Caldas, Itagüí y Envigado, que es tiene 30 años de funcionamiento, liderada por la doctora Lilian Mesa Arango, que fue presidente de esta organización durante 30 años y cuyo presidente también fue José Raúl Vanegas Montoya. Sí, también una palabra que usa el doctor Vanegas, la palabra bienestar, creo que define lo que fue ese desarrollo del Envigado del siglo XX, porque sus líderes políticos siempre buscaron no gobernar solo durante 4 años o por su periodo, sino que era un proyecto a largo plazo que década tras década iba haciendo progresar al municipio. Entonces vemos que en los años 60 ya estaban legislando sobre ampliar las redes telefónicas, mejorar las zonas industriales, organizar el asunto del agua de la quebrada de Yurá, que ha sido tan importante para el desarrollo del municipio. Entonces vemos que ese liderazgo político ha sido una característica que ha ayudado al progreso de Envigado. No es un secreto que en otras partes del país es muy diferente y se ve el efecto en su población, donde hay unas dificultades enormes en materia educativa. Entonces es sorprendente hablar con familias que llevan muchos años en Envigado, muchas generaciones, y dicen: mi abuelo o mi papá tenía que ir a la escuela descalzo, pero a mí ya pude ir con zapatos, o ya la escuela estaba aquí en el barrio. Entonces esa participación, ese trabajo mancomunado entre los líderes sociales de la época, la iglesia, las comunidades, los líderes empresariales y el liderazgo político, permitió que Envigado tenga un avance en ese bienestar. En lo que es educación, Envigado tiene una riqueza que no es solo en, digamos, material, sino en toda esa producción intelectual, cultural y sobre todo ecológica, que hoy en día es la que está, digamos, alzando o izando pues esas banderas desde las comunidades, que se está mostrando hacia el exterior, atrayendo turismo. Envigado sabe reinventarse en el desarrollarse de la industria a lo ecológico. No se ha estancado como otros lugares que pierden su industria y entran en una decadencia progresiva. No, Envigado sigue creciendo con todas las oportunidades geográficas y culturales que tiene. Se reinventa. Creo que de pronto se nos olvida los científicos, es decir, Envigado ha tenido médicos, desde el doctor Restrepo, que es el que recuerda a la gente, pero gente que ha aportado también desde la ciencia, así como desde la economía, así como desde lo político, desde lo cultural o artístico. Y también tengo que decir, aunque suene un poco de orgullo, al Centro de Historia de Envigado, que va para cumplir sus 80 años el próximo año y que aporta identidad al municipio. Doctor Vanegas, sigue adelante entonces Envigado. El centro fue fundado en 1946, el 3 de noviembre, y nos aprestamos a celebrar en 2026 los primeros 80 años. Pero han mencionado a los científicos y a los personajes envigadeños, y citamos el nombre del doctor Francisco Restrepo Molina, que permanece en la mente, en el ideario colectivo, como el gran envigadeño del siglo XX, el doctor Francisco Restrepo Molina. En la Universidad de Antioquia, Envigado ha aportado algunos rectores, como Saúl Mesa Ochoa, y el envigadeño nacido en Andes, Alberto Uribe Correa.
son rectores de la Universidad de Antioquia. Tenemos el actual alcalde, Raúl Cardona, bachiller del Colegio La Salle. Otro líder envigadeño que ha sido quien más años ha ejercido la alcaldía, quien más tiempo ha ocupado la alcaldía por señalamiento antes de la reforma que dio la posibilidad de elección popular, por señalamiento del gobernador o por elección popular, es el doctor Héctor Londoño, personaje pues de grata recordación por su actividad como líder social de Envigado. En fin, son el actual decano de Derecho de la Universidad de Medellín, vinculado al Centro de Historia, el abogado doctor Francisco Garcés Correa. Pues la lista es larga. La lista es supremamente importante. El senador de la República, Álvaro Vanegas Montoya, el parlamentario Ignacio Mesa Betancur. Es decir, son un cúmulo de profesionales destacados que han dado lustre a esta ciudad señorial. Bueno, muchas gracias. Doctor Fabio, me gustaría para cerrar, como reza el himno de Envigado, líderes en ciencia y arte, me gustaría destacar también cómo esos grandes personajes envigadeños, grandes médicos, siempre estuvieron al servicio de la población. Los doctores siempre estaban disponibles para atender. Es muy usual escuchar en los barrios cómo esos doctores acudían a esas comunidades. A veces no tenían dinero para pagarles, pero ellos estaban ahí. Entonces ese carácter humano y social le dio un toque especial a ese intelecto envigadeño, porque en muchas partes hay intelectuales, pero digamos que son distantes de su propia población. En nuestro caso, tuvimos la fortuna y tenemos la fortuna de que todo ese sector intelectual está al servicio de los envigadeños. Es importante también dejar el nombre en alto de damas que han tenido mucho que ver con el desarrollo de Envigado. La señorita Nila Álvarez Mejía, la señorita Julita Arango Montoya, concejal de Envigado, que la recuerdan todas las juventudes, los que fuimos jóvenes, y bueno, son personajes que marcaron una época y una persona muy recordada, muy significativa, la maestra, la señorita Aurora Santamaría, que está en la comunidad envigadeña como formadora de las juventudes. En fin, la lista de envigadeños y envigadeñas ilustre es interminable. No termina, la lista no termina. Es interminable. Doctor Fabio, qué pena, ya me iba a retirar, pero es inevitable hablar del liderazgo femenino en las comunidades, en los barrios, en las acciones comunales, en las parroquias, en los comedores, en las placas deportivas. La mujer envigadeña está ahí al frente del proyecto social y de la mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos. Entonces también es importante resaltar eso. No, seguimos citando Lilian Mejía Ramírez, Leticia Arango de Avendaño, personas que se distinguieron en el Cabildo Municipal. Actualmente hay un buen número de profesionales, de señoras al frente de su curul en el Consejo Municipal, elegidas por distintos partidos, cumpliendo una labor muy importante en beneficio del desarrollo de la ciudad señorial. Yo les agradezco mucho la participación en nombre del Centro de Historia. Sebastián. Muchas gracias, doctor. Fabio, esta ha sido una actividad académica desarrollada por el Centro de Historia de Envigado en compañía de la Administración de la Ciudad Señorial de Antioquia a través de la Secretaría de Cultura
liderada por la secretaria Lina Vázquez Ángel. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.